Está. Muy buenas tardes, estimados amigos. El director Antonio Gerandi ha culminado recientemente el rodaje de Cabrujas en el país del disimulo. Leyendo una reseña de la obra, descubrimos que la idea de realizar este documental surge cuando Antonio Gerandi viajó a Maracaibo a dictar un taller de producción cinematográfica. Los estudiantes, muy jóvenes ellos, no tenían ni idea de quién era Cabrujas. Antonio Gerandi, actor, productor ejecutivo y realizador, es nuestro invitado de hoy. Fundó en 1972 la Escuela Taller del Ateneo de Caracas. Participó en la producción de películas como Por los Caminos Verdes, Golpes a mi puerta, y con la colaboración de Iván Feo dirigió un par de cortometrajes y su primer largometraje de ficción, País Portátil, que lo vi hace mucho tiempo, por cierto, basado en la novela de Adriano González León, premiada en La Habana y en Cartagena y que le garantizó un lugar en la historia del cine venezolano. Voy a mencionar solo algunas de las obras de Antonio, especialmente las que he logrado ver desde la adolescencia. Adiós Miami en 1984, que es una comedia de humor negro en torno a un nuevo rico. ¿Se acuerdan de aquello de Está barato de M2? Bueno, profundo sobre la obra teatral de José Ignacio Cabrujas. Y esta película me llama mucho la atención porque maneja una sátira con un cuadro de costumbres retratando la idiosincrasia venezolana. Se monta también Despedida de soltera en 2005, la historia de 13 mujeres que se reúnen para llevar a cabo el ritual femenino que anuncia el título en una casa de la que después no puede salir. Pero vamos un poco a comentar sobre Profundo. Vamos a empezar por allí. Sabes que una de las escenas te comentaba que más recuerdo de Profundo es cuando Orlando Urdaneta, y se lo dije a Orlando cuando estuve en Madrid hace un año, empieza a salir del hoyo de ese film, porque es debajo de esa casa donde supuestamente hay un tesoro que toda la familia se aboca para tratar de hallarlo. Sí, Y uno no puede evitar establecer paralelismo con la vida contemporánea en Venezuela. Seguimos buscando el oro, la riqueza, y sí, no la de encontramos. hecho, bueno, Profundo es una adaptación que hizo, el guión lo hizo Cabruja de una obra de Sí. teatro, quizás su primera obra de teatro donde produce un rompimiento con lo que venía haciendo antes, que eran obras muy históricas, y se dedica a eso, Profundo. ¿Qué es Profundo? De alguna forma la historia de Venezuela, es decir, buscar la riqueza fácil debajo de la tierra en un hueco, con todo el paralelismo que esto puede significar con respecto al petróleo, etcétera, eh, por la vía mágica, por la vía de la creencia, de la fe, de la búsqueda y no por lo que hace la riqueza, que es el trabajo. Seguimos buscando la riqueza en Venezuela. ¿Es Venezuela un país rico todavía? Y creo que nunca lo ha sido. Contrariamente a lo que la gente dice que Venezuela es un país rico, yo creo que Venezuela no ha sido nunca un país rico. Que tenga la posibilidad de riquezas naturales no significa que un país sea rico. Para mí un país es rico si es productivo. Y Venezuela es hoy en día quizás el país más improductivo del mundo. Voy a citar otro film también que me llamó mucho la atención cuando lo vi. Lo vi, por supuesto, ya en la televisión a color, porque en aquella época la censura, pues a los muy jóvenes no los dejaban ir al cine, que es País Portátil. Recuerdo la escena, por supuesto, que también en algunas carátulas de la novela homónima de Adriano González León, es en la fotografía, el protagonista que dispara buscando un poco la independencia, la libertad dentro de ciertas concepciones de Venezuela. ¿Esa figura todavía es válida, la figura del guerrillero libertario en Venezuela? Yo creo que ya no. Yo creo que de alguna forma fue un momento histórico y si hoy en día tiene presencia es porque mucha gente, sobre todo afecta al área gubernamental, se apoya en eso para seguir sintiéndose o Claro. diciendo que son víctimas y que por lo tanto necesitan una venganza. Pero hasta ahí, pues. ¿Y tú crees que haya lugar para la venganza en Venezuela? No se sabe qué va a pasar en Venezuela. Este, sí hay un país y un gobierno y una circunstancia donde han aupado y han hecho que el resentimiento como un factor. Y todo resentimiento conduce a la violencia, indiscutiblemente, pues. Sobre todo si tú trabajas con mecanismos manipulados, pues. Y a ti Entonces, como artista, como creador de cine en Venezuela, ¿ese argumento no te ha motivado a algún guión para algún film que refleje precisamente este estado de cosas? sí, sí, posiblemente sí, no lo he concretado, yo tengo un guión ahí, pero no lo he terminado, porque, claro, cuando uno está inmerso en esa realidad, a veces es difícil separarse de ella y hacer una visión más abierta, ¿no? Y es peligroso también cuando uno se involucra demasiado y pierde el distanciamiento, como decía Brecht, de la historia, ¿no? Pero sí hay gente que lo ha intentado hacer y que ha hecho cosas más o menos aproximadas. Afortunadamente, hasta ahora, en Venezuela,
el cine no ha tenido ningún tipo de censura. Quizás por las características de cómo se hace el cine en Venezuela, ¿no? A través del financiamiento que se hace a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Tú estás haciendo cine desde los años 70. Sí, ¿Qué sí. diferencia hay entre aquellos años 70 y ahora, en pleno siglo XXI, del 2000 para acá? Mira, yo diría que fundamentalmente la existencia de una ley de cine que después de muchísimas décadas de lucha obtuvimos, y esa ley nos permitió la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que esa palabrita que nosotros le pusimos es muy importante, es autónomo, es decir, es un organismo mixto, con participación del Estado, pero con participación de los entes privados. Eso no existe en ningún otro sitio en Venezuela y cuidado si en muchas partes del mundo tampoco. Eso te iba a comentar, que es una Es decir, rara avis. sí, porque nosotros siempre pensamos que depender del Estado era peligroso, Sí. porque de alguna forma si tú dependes del Estado, tienes que hacer lo que el Estado quiere que tú hagas. Entonces, evitamos eso y eso está, afortunadamente, es ley. O sea, no es modificable a menos que se cambie la ley. El organismo es un organismo que depende formal e institucionalmente del Estado, pero no totalmente. Es decir, el presidente del SENAC lo nombra el presidente de la República, pero hay un comité ejecutivo formado por 6 miembros. 3 los escoge y los designa el gobierno, Sí. y 3 los organismos privados. ¿Quiénes son los organismos privados que participan en el cogobierno del SENAC? Los productores, los autores cinematográficos, las empresas de producción, las empresas de distribución, de exhibición, las televisoras, etc. Esto hace que sea un mecanismo mixto, no solo en cuanto a su dirección, sino en cuanto a su selección. Cuando nosotros, cualquier cineasta en Venezuela, hace una solicitud de un financiamiento, eso va a unas comisiones donde también la mitad son representantes del Estado y la mitad son representantes de los entes privados. Es decir, que de alguna forma es un mecanismo lo más democrático posible. Pero pudiera ser, por ejemplo, que yo, cineasta, necesite un 100% para financiar un film, pero resulta que ese guión quizás no le guste, no le convenga a los Pero portavoces si del lo gobierno. aprueban, los factores de financiamiento te lo financian. Igual el Estado está obligado, digo, el Estado bajo las características que tiene Es que actualmente. no es el Estado, es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Claro, pero parte del financiamiento es público, ¿no? No, Ah, esa es la gran confusión que hay. ajá. Como también nos preocupaba que si el dinero venía del Estado, el Estado iba a decir qué se hacía o qué no se Claro. hacía. Entonces logramos, y está establecido en la ley, la creación de un fondo que se llama FONPROCINE. Ujú. FONPROCINE es un fondo que proviene de, no es un impuesto, es una tasa, porque si fuera un impuesto fuera a las arcas nacionales, es una tasa que paga todas las entradas al cine en Venezuela, el 1% va para este fondo. Correcto. Y el 1% de la facturación de todas las empresas vinculadas al medio audiovisual. Empresas de servicio, laboratorios, servicios cualquiera, sonido, equipos, lo que sea. Todas las empresas legales constituidas e incluso las empresas televisoras tienen que aportar el 1%, las televisoras el 1.5%, las otras el 1% de su facturación mensual. Con este dinero, FONPROCINE, se hace el cine venezolano. ¿Y no te parece a ti paradójico o paradójica esa independencia para producir cine en Venezuela? No, porque está en la ley, lo logramos los cineastas en nuestras luchas gremiales. Y Claro. entonces, ¿qué hace esto? Que primero existe un dinero. Por otro lado, tuvimos también la visión, digo tuvimos porque fue lucha de los cineastas, en evitar que este fondo se fuera en la burocracia. Y entonces, el fondo del SENAC, este fondo, que Claro. es FONPROCINE, se lo suministra al SENAC para que el SENAC lo use en producir cine. Y además, por ley, el 60% de ese fondo tiene que ser aplicado directamente a la producción, con lo cual se evita que se pierda en burocracia. Y eso es lo que te permitió a ti financiar tu proyecto con Cabrujas, que es el que estás Y presentando en todo el España. cine venezolano, o casi todo el cine venezolano, se financia a través de aportes que hace el SENAC, que como el cine es muy costoso Claro, y nuestro mercado nacional, que es el que es fundamental, es muy pequeño, claro. las películas no recuperan su costo. Y entonces, buena parte, o casi la totalidad del dinero que asigna el SENAC es por la vía de subsidio. O sea, no es ni siquiera un préstamo, es un subsidio, porque indiscutiblemente no se va a recuperar ese dinero.
Y eso es lo que permite que haya una continuidad en la cinematografía venezolana. Entre Pelo Malo, Azul y No Tan Rosa y La Distancia Más Larga, ¿cuál de esas tres es tu favorita? Las tres. ¿Las tres? Las tres. Yo creo que el cine venezolano se ha caracterizado no ahora, sino siempre, y eso es bien importante, por ser muy variado Claro. y cada vez más, y estas tres películas que tú mencionas es una prueba del nivel de calidad que hemos obtenido. Es decir, son muy variadas, son tres temas absolutamente diferentes, son tres estilos diferentes, son tres situaciones diferentes, pero las tres perfectamente válidas. Y de eso se trata, de alguna forma. Eso es la democracia creativa, pues, o sea, donde cada quien se exprese de lo que quiere decir y decirlo de la mejor manera. Y las tres, como ha sido demostrado con los premios obtenidos, Claro. tienen un gran nivel. ¿El cine venezolano ha superado el estado de indigencia de aquellos años 70? Sí, sí. De hecho, ya desde los 70, a partir del año 76, comenzamos a ser un poco menos indigentes, porque fue una política de Estado que Sí. vino, ¿no? Inicialmente, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se creó a través de Corpoturismo un organismo específicamente vinculado a financiar el cine venezolano. Después se creó Foncine, que fue el primer organismo que se creó en el Ministerio de Fomento para financiar el cine venezolano, y después Foncine y todos sus bienes y sus propiedades fueron traspasados porque ya ahí teníamos la ley al SENAC. Entonces, digamos que fue todo, no fue una cosa de golpe, sino que fue un trabajo de años, de muchos años. Ya el SENAC este año está cumpliendo 20 años de creado. Y todo eso que se sembró hace 40 años, pues está ya dando unos frutos significativos. Pues. Yo te hablaba sobre si era o no paradójico que ustedes tuviesen esa independencia en el cine venezolano, es porque entendemos que en Venezuela estamos viendo una situación de cerco ideológico y obviamente el cine como medio de comunicación le interesa a un gobierno que es netamente comunicacional. Sí. ¿Ustedes no han recibido presiones un poco para abandonar esa independencia y abarcarlos, digo un poco? Afortunadamente el Estado ha creado tienda aparte en lo que es el área de cine. Ajá. Entonces ellos crearon la Villa de Cine, que sí depende directamente, bueno, dependía antes del Ministerio de Cultura, ahora depende del Ministerio de Comunicación. ¿No tiene nada que ver con el SENAC? No, Ya, es un organismo del Estado. del Estado. Ese sí es del Estado. El SENAC es autónomo, con participación del Estado, de hecho formalmente depende del Ministerio de Cultura, pero tiene lo más importante, independencia económica. Qué interesante. No dependemos de los aportes del Estado. Al César lo que es del César. Exacto. Mientras que la Villa del Cine sí es un organismo estatal que depende exclusivamente del gobierno y de los fondos que el gobierno le asigne. ¿Tú fuiste a ver Bolívar de Roque Valero? Bueno, no de Roque Valero, sino la que protagonizó Roque Valero. Sí, ese Bolívar no es de Luis Alberto Lamata, fue el que la dirigió. No la he visto, honestamente. No puedo opinar porque no la he visto. ¿No lo has visto porque no has querido o porque no has tenido tiempo? Creo que la evité, ¿La evitaste? creo. ¿Pero por qué? Pues al final de cuentas es interesante ver el vestuario, digamos, Sí, la adaptación de época. Una cosa que admiro, por ejemplo, de Desnudo con Naranja. Sí, sí, a mí las películas anteriores de Luis Alberto me gustan mucho. Yo creo que fue uno de nuestros mejores cineastas. Jericó es una gran película. El Enemigo es una gran película. Pero las últimas películas que él ha hecho con la Villa del Cine, y en eso soy absolutamente sincero, no me gusta. ¿No te han hecho ofertas desde la Villa del Cine, es decir, desde el Estado? Ha habido oportunidades en que, porque la Villa del Cine, también hay que ser honestos al respecto, la Villa del Cine ha ayudado y ha participado en películas venezolanas independientemente de su contenido. Pues. O sea, ellos han participado y han hecho aportes a películas venezolanas también y eso también hay que agradecerlo. Pues, ¿no? Digamos que las películas que ha hecho la Villa del Cine no todas son exclusivamente del gobierno, sino ha habido también obras hechas ahí que han sido interesantes. De hecho, la Villa del Cine produjo una película que yo creo que es una gran película de los hermanos Rodríguez que se llama Brecha en el Silencio. Esa película es una gran película venezolana
y fue producida exclusivamente por la vía del cine. O sea que no solo hay un cine publicitario, propagandístico, político, sino que han hecho cosas interesantes también del cine. Y eso, bienvenido sea, de donde quiera que sea. Vamos a cambiar un poquito de tema y abandonar el tema, Ok, digamos, de la cuestión político-administrativa del cine en ok. Venezuela, porque tú la hiciste hace algún tiempo, pero la estás presentando ahora, que es este documental tan interesante, perdón, sobre Ignacio Cabrujas, un personaje que muchos, los que ya tenemos cierta edad, conocemos, pero que no conocen los chicos más jóvenes, que es tu experiencia. Fuiste a dictar una cátedra y resulta que cuando preguntaste por Ignacio Cabrujas, pues nadie sabía quién era Ignacio Cabrujas. Voy a hacer un paréntesis. ¿Tú recuerdas cuando funcionaba este museo de la televisión que estaba en Parque Central? Sí, sí. Y recuerdas que allí estaban almacenadas, archivadas todos los capítulos de la novela Doña Bárbara, que transmitió RCTV en los años 70. Una vez leí que el problema, criticando un poco el registro en archivos de estas telenovelas y criticando por parte de, digamos, esos sectores intelectuales de izquierda, el llevar la literatura al cine, criticaban que eso estuviese registrado en archivos y que tuviesen los estudiantes acceso directamente a ellos, porque cuando los mandaban a leer Doña Bárbara en Lo que hacían era bachillerato, ver las películas exacto, o la y serie. cuando les preguntaban por el protagonista, decían que era Marina Baura. Exacto. Entonces, nada, esto simplemente para compartir contigo anécdotas, pero volviendo al tema de Cabrujas, ¿por qué Cabrujas? ¿Por qué crees tú que Cabrujas tendría que ser tan importante como para hacer un documental a estas nuevas generaciones que no lo conocen? Mira, para mí Cabrujas fue el escritor más importante de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. José Ignacio murió muy joven, murió en el año 95, a los 58 años, de un infarto, y su producción es realmente considerable. O sea, José Ignacio escribió 18 guiones de 18 largometrajes filmados. Sí. Escribió 23 obras de teatro. Escribió más de 30 telenovelas y miniseries. Escribió centenares de artículos de prensa. O sea, su producción, además de alto nivel como escritor, fue sumamente prolífica. O sea, escribió mucho. Claro. De hecho, en un momento determinado, antes de su muerte, se convirtió en él sacaba una columna semanal en el periódico El Nacional y la gente compraba El Nacional por leer su artículo. Incluso hay una anécdota poco significativa. El día que él muere, él llegó un momento, como lo dice claramente, muchas de sus personas allegadas, él estaba muy angustiado en los últimos tiempos en Venezuela y estamos hablando del año 95. Sí. Y él en un momento determinado se llenó de trabajo. Él hacía mucho tiempo que no escribía telenovelas. Sí. Y en ese momento él se compromete a escribir 3 telenovelas al mismo tiempo. Una para México, una para Colombia y su vuelta a Radio Caracas. Él empezó o llegó a un acuerdo con Radio Caracas para escribir una telenovela que se llamaba Nosotros que nos queríamos tanto. Ajá. Y José Ignacio tenía un apartamento en Margarita. Sí, sí. Y entonces él se fue, al fin de semana, él se iba allá a escribir, etcétera, a estar tranquilo. Se fue a Margarita y César Bolívar era el que iba a dirigir la telenovela. Entonces él, era un día sábado, él se fue a Margarita y César iba allá porque iban a trabajar juntos. La rutina de José Ignacio, él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, escribía hasta las 11. A las 11 se tomaba 2 whisky, almorzaba y ya en la tarde dormía 7 y hacía otras actividades. Él terminó de escribir ese día el primer capítulo de esa novela que iba a abrir en Radio Caracas. Se la mandó por fax a Mimi Lazo, que iba a ser la protagonista. Ajá. Y César Bolívar no llegó. No llegó a Margarita. Él incluso había ido, tengo todo el detalle, o sea, se había desayunado con 2 huevos fritos y unas mejillones de lata. José Ignacio. José Ignacio. Ajá. Y
él fumaba mucho y tenía Sí, sí, muchos sí. problemas y se había tomado 2 frascos de jarabe para la tos. Mm, Y como César no llegó, bajó a la piscina del edificio sí, y se sentó en el borde de la piscina con un whisky. Ahí le dio el infarto y cayó a la piscina. sí. Y lo encontraron. No se sabe si del infarto o ahogado, pero en todo caso muerto, pues. Y ese día sábado Sábado, me sale acuerdo. la última columna que él escribe Mm, en el Nacional. Esa columna se llamaba Carta a Paciano Padrón, que era el dueño de un equipo de béisbol de los Tiburones de La Guaira, sí. que era su equipo favorito en el béisbol venezolano. Y como era un artículo sobre los tiburones de La Guaira, el Nacional le pidió una caricatura a uno de sus caricaturistas que acompañaba al artículo, y él en esa caricatura dibuja a José Ignacio con una snorkel en una piscina con un tiburón atrás. Pero eso antes de saberse la muerte de... Claro, Lo publica el sábado mientras él se está claro, claro, muriendo en Margarita claro. en No una recordaba piscina ese ahogado. momento. O sea, hay una coincidencia, lo publica el Nacional. De hecho, en ese momento el Tragicómica, Nacional era por cuerpos. sí, El artículo de él siempre era el que encabezaba el cuerpo C. sí. Y sale la caricatura y el artículo y la gente estaba comprando el periódico y José Ignacio se estaba muriendo en Margarita. ¿Y la reacción cuál fue de la lectoría en aquel momento? Bueno, fue una tragedia nacional, ¿no? Claro. Porque indiscutiblemente que de alguna forma, incluso un amigo común, Mario Nazoa, decía que José Ignacio era el zorro, era el que nos vengaba todo con sus artículos Sí, 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 diciendo la realidad venezolana, porque José Ignacio era muy crítico y además, otra cosa importante, él tenía una gran capacidad de humor, era Sí, sí. un gran humorista, ¿no? Aparte de eso, yo creo que fue el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. ¿Y qué es lo que tú destacas de la personalidad de José Ignacio Cabrujas en tu documental? Yo trato de contarlo, Ujú, indiscutiblemente, ¿no? Esta película fue hecha con la autorización de sus 2 herederos, de Isabel Palacio, que es su Isabel viuda, y de Palacio, su claro. hijo Diego, Ujú, porque José Ignacio tenía otro hijo que murió 2 años después de él. Mi prueba de fuego fue el día que les mostré la película a ellos. ujú. O sea, Isabel Palacio, Diego Cabruja, que es su hijo. Isabel tiene otro hijo que también vivió muchos años con José Ignacio, pero que no es hijo de José Ignacio, que es Gonzalo Grau, que es un extraordinario músico y que por cierto es el que hace la música de la película. Ya, Entonces, yo, una vez que la película estuvo terminada, esa era como mi prueba de fuego, claro. como digo, ¿no? Y se la mostré a ellos, a ellos 3 en su casa. Entonces, cuando terminó la proyección, Isabel me dice, ese es José Ignacio. Ah, qué bonito. Y más bonito todavía lo que me dijo el hijo Diego. Me dijo, después de la película estoy empezando a conocer a mi padre, porque él tenía 8 años cuando murió. Claro, claro. ¿Y qué aspectos había en la película que no conocía Diego? Todo. Todo, absolutamente todo. Sí, porque hablo de José Ignacio como individuo, no solo como creador, sino como individuo, y como humorista, y como, o sea, todas las facetas, que fueron muchas, porque él además de escritor, fue director de teatro, Sí, cómo no. fue actor. Sí, Su mayor pasión era la ópera. Él era de hecho, Gonzalo Sí. Grau, que es músico, dice que él aprendió más música con José Ignacio que con sus padres, que son músicos. Entonces, José Ignacio, sin ser músico, era un gran conocedor de la música y su mundo era el de la ópera. Fue director de óperas también. eso no lo sabía. De hecho, él hacía... los operáticos son como son clanes, ¿no? Sí, 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 sí. Y él tenía la costumbre con otros operáticos que se reunían todos los sábados en su casa a oír determinada ópera con determinados intérpretes. Entonces, todo ese mundo también. E incluso él estaba escribiendo su primera novela literaria, que nunca se la terminó. Isabel dice que logró recuperar algunos materiales. Se llama Camaleón, Ajá. era la película, la novela que estaba escribiendo y de la cual escribió ahí pedazos, pues, pero nunca la terminó. ¿Hace falta un José Ignacio Cabrujas en Venezuela ahorita? Por lo menos uno. Lo ideal es que hubiesen muchos, ¿no? Pero sí, porque José Ignacio de alguna forma
era una conciencia Sí. crítica muy importante Sí, en sí. Venezuela. Además, José Ignacio siempre fue una persona muy involucrada con el país nacional, con el país como manera de ser y como vida, incluso políticamente. O sea, él era un tipo sumamente crítico con todos los gobiernos, con todas las eh, tendencias y con todo. O sea, de hecho, José Ignacio en un momento determinado, él fue fundador del MAS, Del MAS. porque él venía del Partido Comunista Sí. también. Y es fundador del MAS, pero fue sumamente crítico incluso con el que fue su partido, y después se separó de él, Ustedes etc. eran muy amigos. Sí, nos conocimos mucho, trabajamos juntos en el teatro universitario, después en cine cuando él hizo la versión de Profundo que yo dirigí, donde él también actúa. En Profundo él hace un personaje ahí que se escribió para él, un cura revolucionario, Ajá. etcétera. Y siempre estuvimos muy cerca y bueno, lo conocí mucho, tanto que me permitió, bueno, tuve que documentarme mucho porque hubo mucho material, ¿no? De hecho, lo que pasa es que este es un documental sui generis, porque aun cuando está clasificado como un documental, es un largometraje y hay mucha ficción, o sea, hay más de 50 minutos de ficción, Ujú. porque hay, por ejemplo, una de las partes que me era más difícil de transmitir Sí. eran los artículos de prensa. Claro. Entonces hay un artículo de prensa que él escribió una vez que se llama Sexo, Mentiras y Video, que es un artículo de 3 cuartillas o algo Ajá. así, pero el artículo es un guión. Entonces yo lo convertí en un pequeño corto de 10 minutos Dentro del film. dentro del film. Al estilo del Quijote. Exacto, entonces está también toda la parte de su infancia y su juventud, que también la reconstruimos en ficción. Y también hay una obra de teatro de él, en los años 70, se hizo un espectáculo en Venezuela que se llamó una obra teatral que se llamó Los Siete Pecados Capitales, Sí. donde 7 dramaturgos escribieron cada uno un pecado. Y él escribió La Soberbia, La Soberbia. una obra que se llama La Soberbia del generalísimo Pío Fernández, que es un general que tiene 25 años en una cama sin levantarse. Y son 3 personajes nada más, el general, la esposa y Cristo, que se le aparece y con quien tiene una Que lo hizo conversación. Gustavo Rodríguez, ¿no? El papel del Gustavo general. es su último trabajo, sí, Claro. hizo ese papel. Entonces esa obra que dura 12 minutos, yo la hice también en la película. Entonces, en total hay 50 minutos de ficción, contra hay 90. Claro, hay muchas entrevistas también, hay 48 entrevistados, etcétera, pero hay, y bueno, está por ejemplo uno que fue uno de sus más grandes amigos y que lamentablemente falleció también, Isaac Chocrón. Isaac Chocrón, claro. Exacto, pero todo está integrado. Rápidamente, porque ya tenemos que ir cerrando, Antonio, ¿dónde se va a distribuir el film y cuándo se estrenará? Y si lo podremos ver, digamos, en salas comerciales o en cinematecas en España. Ojalá, espero. Claro, es una película muy venezolana. Claro. Entonces, claro, como tenemos ya un exilio tan grande, pues Sí, ya. ya yo la llamo ya una diáspora porque se calcula en más de 2 millones. Me imagino que los venezolanos que están afuera les encanta porque Claro. es una manera no solo de ver a Cabruja, sino ver una época y ver una cantidad de cosas Y que son conectarte importantes también y con- conectarse. Estoy planificando entre septiembre y octubre la distribución en Venezuela, aun cuando sabemos que el Claro. documental no es tan fácil como la ficción. Sin embargo, bueno, hay posibilidades porque la ley de cine obliga también a las salas a exhibir cine venezolano, o sea, no te pueden decir que no, te lo tienen que exhibir Claro. y un mínimo de 2 semanas en salas por ley. La ley ayuda muchas en esas cosas. Entonces, bueno, se debe estar estrenando entre septiembre y octubre, espero. Vale, muchas gracias, Antonio Gerandi. De nada, Lástima que no gracias a podamos ti. conversar más porque el anecdotario es muy sabroso. Además que yo recuerdo la época cuando todos comprábamos el Nacional, precisamente. Yo en particular debo confesar a Antonio que recortaba. Estamos hablando de la época precámbrica, donde no existía internet, donde no existían los móviles. Uno tenía que ir al kiosco a comprar el periódico y bueno, lo que te gustaba lo recortabas, como era mi caso, y coleccionaba los artículos de Ignacio Cabruja. Así que seguramente para los venezolanos que estamos en España, que somos más de 250.000, así que probablemente tenga un éxito bastante recurrente. Va a ser un placer recordar nuevamente a José Ignacio Cabrujas, gracias a tu dedicación y a tu obra. Muchas Gracias a gracias ti. por venir. Nosotros volvemos.